si bien necesitas un libro entero para explicarlo, ¿podés explicarlo resumidamente para qué sirve la filosofía? No, yo creo que es básicamente una cuestión de cómo encarar la pregunta por el sentido. Estamos acostumbrados en general a que la pregunta tenga sentido en la medida en que encuentra una respuesta. La filosofía es al revés. Parte de aquellas certezas o respuestas que hay en la vida cotidiana y las interrumpe a través de la pregunta. O sea, se hace preguntas no para que se respondan, sino que se hace preguntas para demostrar que todo lo que está establecido puede ser de otra manera. Es una inquisitoria al sentido estable. O sea, sirve básicamente para provocar una sensación de derrumbe, de desestabilización, de todas aquellas nociones que mantienen una vida ordenada, pero porque entiende la filosofía que si el mundo tiene un sentido único, es porque hay otros que están siendo obturados, ¿no? O sea, toda filosofía es un ejercicio político en ese sentido, porque cuestiona lo establecido. ¿Crees que fue creciendo eso en la sociedad argentina, esa necesidad de preguntar, de cuestionar, de hacer tambalear un poco los paradigmas? Creo que a partir de ciertas políticas culturales concretas que se dieron, sobre todo a partir de la creación de Canal Encuentro, se empezó como a socializar más a través de la divulgación cierto interés por la, digamos, inquisitoria intelectual, ¿no? Como que se le empezó a dar más cabida a ciertos discursos que antes parecían directamente dejados de lado, improductivos o que no sumaban, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido hubo un impulso y hoy uno ve que en sectores que están por fuera de la academia o del mundo intelectual hay un interés que se manifiesta en los medios. Quiero decir, por ahí tenés una, no sé, hasta una telenovela que toma, digamos, elementos del mundo intelectual y los hace parte de su guión, o sea, como que empezó a agarpar en el mercado muchos de los elementos que se trabajan en el mundo intelectual. ¿Qué sentís, o nunca mejor dicho, qué pensás vos cuando se habla de la grieta social en la Argentina? Me parece un concepto muy interesante de problematizar. Lo primero que a mí me motiva es a corrernos de las definiciones dicotómicas o binarias. Digo, nada peor para pensar la grieta que dividirnos justamente desde esa necesidad que se supone que la grieta genera en dos bandos opuestos, digamos. Al revés, me parece que lo que hay que hacer con la idea de grieta, que es muy interesante, es problematizarla y empezar a ver todo lo que empieza a describir. Por ejemplo, preguntarse cuándo empezó. No se trata de ver, bueno, quién empezó hace 10 años, si la empezaron ustedes o la empezaron ellos, sino entender que realmente haciendo una revisión de la historia argentina, comprender que siempre hubo una grieta en nuestra sociedad porque siempre hubo un excluido. A mí me gusta más pensar la grieta no en relación de amigos-enemigos, sino de incluidos y excluidos. O sea, una sociedad está agrietada si hay una parte de ella que está afuera y está invisibilizado ese afuera. O se normaliza como un afuera normal, ¿no? Como un afuera merecido. Digo, para mí hay grieta cuando se parte de la idea de que si hay pobreza en este país es porque el pobre se merece el lugar en el que está. Ahí la grieta funciona, porque el que está adentro cree que tiene más derecho a estar adentro que el que está afuera, porque no sé qué tipo de meritocracia lo legitima en ese lugar. Digo, nadie está mal porque quiere. Y no se trata de tomar casos, digamos, biografías. La biografía no hace la teoría. Digamos, vas a encontrar excepciones en todos lados. Se trata de ver estructuras sociales y cómo funcionan. Yo creo que lo que se generó en estos últimos años es una conciencia de esa grieta y me parece celebrable. También cuestiono la idea de que la única forma de que una sociedad vaya para adelante es a través de una unidad absoluta. Le temo más a la unidad que al conflicto. El conflicto siempre me parece creativo en la medida en que se respeten las diferencias. En cambio, cuando se habla de unidad o de paz social o de reconciliación, pienso más que hay una parte hegemónica que destruye y silencia a la otra. ¿Crees que eso es lo que está pasando ahora? Creo que hay una hegemonía, digamos, importante de cierto discurso que muy legítima y legalmente triunfó en las elecciones, pero que aparte fue construyendo un discurso que de algún modo fue encontrando en la ciudadanía cierto apego.
Pero yo confío siempre en que las diferencias en algún sentido saltan, surgen, digamos. Es muy difícil de un lado, de otro, de donde quieras, que haya una hegemonía absoluta, ¿no? Foucault decía que siempre que hay un poder hay una resistencia, ¿no? Hay un juego... Una cinchada. Sí, algo así, no hay un juego dialéctico, digamos, porque aparte el poder necesita ejercerse sobre algo, o sea, que hasta el poder mismo le viene bien que haya una resistencia, ¿no? El tema es que la resistencia no se amilane, no encaje en las formas que el poder necesita que la resistencia tenga. Me hace acordar a Matrix, por ejemplo, ¿viste? Que cuando el pobre Neo terminaba toda su cruzada, se encuentra con el arquitecto de la Matrix y le dice: yo a vos te vi 6 veces ya, porque siempre que te destruí te volví a crear, ¿no? Y de alguna manera en ese circuito permanente donde el resistente vuelve, algo también se abre.